Hola amigas y amigos, hace días que em, no les mandaba estos mensajes y bueno, he estado pensando mucho. Hay un tema ahí que no sé cómo abordarlo, es muy importante en mi vida cristiana, pero es muy delicado y bueno, he estado esperando inspiración del Espíritu Santo para hacerlo. Mientras tanto, les quiero comentar algo muy especial que ha pasado en mi vida desde que yo creo en Cristo y que tiene que ver con una dimensión, digamos, sobrenatural de la vida de un cristiano y tiene que ver específicamente con las cuestiones de salud, cuestiones de sanidad más bien. Y resulta que empecé por el principio, me temo que tal vez pueda extenderme un poco, pero bueno, en la iglesia hace muchos años una vez llegó un fulano, un gringo, que contaba pues cómo Dios lo utilizaba a él de una manera extraordinaria para sanar a mucha gente, digamos, y entonces él podía orar por una persona y esa persona se sanaba. Inclusive contaba el caso de cuando él se dio cuenta que tenía, digamos, esa capacidad que Dios le daba, fue una vez que una persona llamó por teléfono y él atendió ahí en la iglesia donde estaba, porque no estaba en ese momento el pastor, y él eh, se atrevió y oró por esa persona por teléfono y la persona al otro lado se sanó, así de inmediato, ¿verdad? Y fue una cosa impresionante. Bueno, esta persona llegó y lo que hizo fue entrenarnos en la iglesia, enseñarnos, digamos, cómo pues nosotros podíamos tener, si Dios nos daba la gracia, ese poder, digamos, para orar por alguna persona y que esa persona se sanara. Entonces nos puso a hacer un ejercicio, entonces se preguntó de algunas personas que tuvieran alguna enfermedad o que se sintieran mal y que entonces cada uno de los interesados nos arrimáramos a alguna persona que tuviera algún problema y oráramos por ella. Y entonces yo lo hice así. Yo me arrimé a un señor que tenía un padecimiento terrible. Él tenía unos dolores en la cintura y en la espalda, pero tenía que estar tomando unas pastillas muy fuertes cada tantas horas y no sé cuánto. Y casualmente en ese momento él estaba ahí sentado en la iglesia y estaba experimentando mucho dolor. Entonces, bueno, el señor el gringo nos puso a orar y después a preguntarle a la persona, bueno, del 1 al 10, ¿tuviste algún alivio? 3, 5, 7. Y entonces él me dijo, mire, de 1 al 10, y el alivio máximo es 10, pues yo tengo un 3, ¿verdad? Se me alivió un poco. Entonces el gringo nos volvió a decir, bueno, vuelvan a orar. Entonces yo volví a orar por ese señor. Increíblemente se le quitó el dolor. Y ese hombre cambió el rostro. O sea, cuando él fue liberado del dolor, se transformó, ¿verdad? Este, y claro, imagínese estar uno así, ¿verdad? Oprimido por un dolor muy fuerte. Me dice, mire, yo estaba a punto de salir ya al carro para ir a tomarme la pastilla, no sé qué, no sé cuánto, pues ya no aguantaba el dolor, pero qué maravilla, Dios me liberó y no sé qué. Entonces yo eché para mi saco, ¿verdad? Además, uno de los veteranos o fundadores de la denominación de iglesia a la que yo asistía, la Viña del Este, John Wimber, contaba que él oró por 10.000 personas antes de que Dios quisiera sanar a una de ellas. A la 10.001, Dios sanó a esa persona y a partir de ahí John Wimber pues acostumbró a orar por mucha gente más, por sanidad y Dios la sanaba. Entonces yo tuve eso muy presente y yo me acuerdo que yo andaba por todo lado practicando, ¿verdad? Una vez estuve ahí en la clínica Carlos Durán en el área de urgencias donde había una sala de nebulización y habían como cuatro señoras ahí con esas cosas para el asma y el oxígeno, ¿verdad? Y yo oré por todas ellas, ¿verdad? Y bueno, ahí yo no me enteré de que Dios hubiera sanado a ninguna, que les hubiera quitado el dolor que tenían un par de ellas que las vi muy compungidas ahí por el dolor, pero bueno. Y yo andaba así, como un loco suelto, ¿verdad? Orando por Raimundo y todo el mundo, pero como que entre comillas no tenía mucho éxito, ¿verdad? Pero no cejaba en el empeño. Y resulta que en esa época mi esposa padecía mucho de jaquecas y de neuralgias y cosas de esas, de dolor de cabeza y todo eso. A mí, bendito Dios, nunca me ha dolido la cabeza. Debe ser que está hueca. Pero bueno, la cosa es que una feliz ocasión se me ocurre porque mi esposa se queja
porque lo normal es que no se quejen, las mujeres son muy valientes, ¿verdad? No, casi no se quejan de los dolores ni de nada de eso. En cambio uno con una gripe ya está así, muriéndose. Pero bueno, resulta que me dice que le duele mucho la cabeza, entonces yo le impongo las manos y oro a Dios y le digo, Señor, por tu misericordia, sánala, quítale este dolor y te doy gracias de una vez, Espíritu Santo, te doy gracias porque yo sé que vos estás obrando en este momento, que le estás sanando y no sé qué, y instantáneamente se le iba el dolor. Eso pasó muchas veces. Miren, yo no sé cuántas, 10, 20 veces en que mi esposa tenía dolor de cabeza o jaquecas o como se llame, neuralgia o todas esas cosas. Y yo oraba por ella y el Señor la sanaba, pero así de inmediato. Yo le decía, puña, ¿cuánto te ama el Señor? ¿Cómo te chinea, verdad? Y todo eso. Eso me dio a mí mucha confianza y entonces tengo varias anécdotas así, realmente muy lindas, que yo las atesoro, yo las aprecio. Entre ellas, por ejemplo, una vez fui donde el mecánico, donde Claudio, un tipo muy especial, una muy buena persona, y yo estaba esperándolo en la mañana que él llegara a abrir el taller, y cuando llegó de muy mal humor y de muy mala cara, ¿verdad? Y le digo, ¿qué te pasa, Claudio? No sé qué. Me dice, mira, no aguanto el dolor aquí en el hombro y tengo que trabajar, tengo un poco de carros que tengo que sacar y todavía venís vos y no sé qué, y ya me chapeó todo. Y entonces le digo, mira, vos, ¿querés que Dios te sane? Y me dice, sí, claro. Le digo, ¿vos crees en Cristo? Me dice, sí. Le digo, bueno, ven acá. Y entonces oré por él y fue instantáneo, el Señor lo sanó, ¿verdad? De tal forma que el hombre feliz se puso, me arregló el carro y no me cobró y me dijo, váyase, y no sé cuánto, y feliz, ¿verdad? Este, y lo más grandioso que me pasó, y en esto me voy a detener un poquitito, porque con esto termino. Me acuerdo que un fin de año nos fuimos a pasar allá, como era normal, esos días allá a la casa de mis suegros en Atenas. Ellos viven en Barrio Mercedes de Atenas, más bien en el Plancillo se llama. Es una quinta muy bonita y qué sé yo, tienen una vecina, este, muy linda gente, doña Ángela. Es una persona adulta mayor. En ese momento ella tenía 85 años. Esto debe haber pasado hace como unos 5 años. Ahora ella debe tener unos 90. Y me entero yo por las conversaciones que tenía ahí mi suegra con mi esposa ahí en la cocina que habían llevado a doña Ángela a la clínica y que doña Ángela tenía un problema, un desgaste en la rodilla y pues estaba ya sentenciada que ya no iba a poder caminar normalmente, que iba a necesitar una andadera o que simplemente iba a ir perdiendo poco a poco la movilidad hasta quedar ahí en silla de ruedas o en una cama o un sillón o lo que sea. Y entonces, bueno, eso yo lo conocía porque mi papá padeció de eso. Yo les conté a ustedes en un video anterior cómo yo oré por mi papá para que Dios le sanara la rodilla porque ya él no podía andar, estaba en silla de ruedas por el desgaste en la rodilla, igualito que doña Ángela. Y bueno, al amanecer del día siguiente, que era 1 de enero, ¿verdad? Empezando el año, yo cuando me despierto siento que una voz me dice, una voz interior, una voz sin sonido, me dice, vaya, ore por doña Ángela. Y entonces, obviamente por sanidad, por la cosa de la rodilla. A mí me quedó eso de la rodilla, ella me quedó en la cabeza. Entonces, yo fui y bueno, hablé con ella. Eh, Al rato luego me llevé una grabadora y puse música de alabanza y cantamos y alabamos a Dios y todo y aquí y allá. Ella me enseñó la radiografía que tenía donde se veía el boquete, el pedazo que le faltaba de cartílago, de no sé qué ahí en la rótula, no sé qué tenía en la rodilla, no me acuerdo ahorita, pero bueno, era impresionante, digamos, ver ahí la radiografía. Y total, ella no tenía conocimiento de Dios de nada, no conocía nada, ni de nada, ¿verdad? Pero bueno, me aceptó de buena gana y luego yo les juro que yo me arrodillé a la orilla de ella. Ella estuvo siempre en el sofá. Ella estaba sentada en un sofá a lo largo, con las piernas extendidas encima del sofá. Y yo me arrodillé ahí y oré por ella. Y el Señor la sanó. Y la sanó quiere decir que ella se podía levantar, podía caminar.
Y claro, de momento no fue así tan impresionante. Ella simplemente sintió un poco de alivio. Pero al día siguiente esa señora pegaba brincos, esa señora caminaba. Y cuando yo volví una semana después y fui a saludarla para ver cómo estaba, ella donde me vio empezó a pegar brincos para que yo viera que estaba sana. Y bueno, y me quería comer a besos y todo, y que y le digo, no, un momentico, un momentico, doña Ángela, por favor, ubíquese. El Señor la sanó. El Señor me utilizó a mí, pero la sanó, fue Él. Yo no sano a nadie, o sea, yo no, ni médico soy, ni nada. Así es que tenga eso claro y gloria a Dios. Después de eso, he tenido muchísimas experiencias más que podría contar durante mucho rato de gente por la que he orado y que el Señor ha querido sanarla. Pero eso es un asunto de fe. Si ustedes tienen fe realmente que Dios puede sanar a una persona, que Dios hoy sana gente de manera milagrosa, ustedes pueden orar por la gente y el Señor con suerte va a tener misericordia de esa persona y la va a sanar. Y es una experiencia maravillosa, es algo tan lindo, es tan hermoso saber que uno, yo con lo imperfecto que soy, con lo pecador que soy, con todo, Dios mío, Dios me puede utilizar para sanar gente. Eso es glorioso, realmente eso dice mucho del carácter de Dios y de su misericordia para con mucha gente.